El presente tema es el tema de biomoléculas. Vamos a ver cuáles son las biomoléculas, sus características y la importancia que tienen dentro de las reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son los mayores constituyentes de las biomoléculas. Constituyen cerca del 95% de los seres vivos y en el diagrama que vemos en la diapositiva lo podemos encontrar en la parte de color azul. Otros elementos como el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro representan el 4.5% de la conformación de los seres vivos, que lo podemos ver representado en la franja de color rojo. Hay otros elementos que constituyen el 0.5% que los encontramos pues en menor medida en los seres vivos. Podemos encontrar elementos como el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, el boro, el cromo. Y estos elementos lo que van a hacer es facilitar la señalización celular y van a participar en procesos de comunicación celular. Más sin embargo, ya vemos que la mayoría de los elementos que constituyen las biomoléculas y que son de importancia biológica hacen parte de ese chon que pueden ver en la diapositiva: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las biomoléculas se dividen en dos. Se dividen en las moléculas orgánicas y las moléculas inorgánicas. Las moléculas orgánicas están relacionadas con aquellas moléculas que en su constitución química de la molécula como tal podemos encontrar carbonos, que es la base de la formación de estas moléculas. Las moléculas inorgánicas, pues encontraremos moléculas que no corresponden o que no poseen dentro de su estructura carbonos como una estructura básica. Empezando por las moléculas inorgánicas, inicialmente podemos encontrar el agua. El agua tiene estas características que podemos encontrar. Tiene polaridad, o sea, permite que se disuelvan ciertos elementos en ella. Tiene alto calor específico, es decir, puede almacenar grandes cantidades de calor. Tiene alta tensión superficial, es decir, que puede desplazarse sobre las estructuras. Y tiene una fuerza de disociación, lo que quiere decir es que puede dividirse, o sea, esa molécula de agua puede dividirse en otros componentes, como el ion hidroxilo o el ion hidróneo, que podemos ver en la diapositiva, junto con el diagrama de una molécula de agua, que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Otro de las moléculas inorgánicas son los minerales. Lo podemos encontrar como elementos químicos simples o pueden estar formando sales. Son importantes dentro del desarrollo de procesos celulares y según la cantidad necesaria se pueden dividir en los siguientes grupos. Encontramos los grupos de macroelementos, es decir, los que necesitamos en gramos, de microelementos si lo necesitamos en miligramos y de oligoelementos si lo necesitamos en microgramos. Entonces, esta división pues, está relacionada con la necesidad que se tiene de dicho mineral dentro de los procesos celulares. Podemos ver entonces algunos ejemplos de aquellos minerales que se necesitan en diferentes cantidades, respondiendo a la clasificación de macroelementos, como el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, microelementos como el hierro, el yodo, el aluminio, y oligoelementos como lo son el zinc y el flúor. Entonces sabemos que macro son los que se va a necesitar una cantidad mayor y oligo la que se necesita una menor cantidad. La siguiente molécula inorgánica es el dióxido de carbono. Me dirán, bueno, y finalmente aquí dentro de la molécula encontramos carbonos. Sí, realmente sí podemos encontrar este elemento, pero no responde a ser una estructura de un esqueleto como tal de carbonos. Si vemos una molécula de dióxido de carbono solamente tiene un carbono, entonces no podemos decir que sería esa la razón por la que se clasifica dentro de una molécula orgánica. Bueno. Entonces esta es la estructura del dióxido de carbono como tal. Ya sabemos que tiene enlaces covalentes, ¿sí? Y ya sabemos también que el dióxido de carbono hace parte de una sustancia que se produce después de la respiración celular o del proceso en el cual se obtiene energía dentro de la célula. En el siguiente diagrama podemos ver un ejemplo de lo que les acabé de mencionar. Entonces vemos cómo ese dióxido de carbono es una sustancia resultante de la respiración celular, o sea, del proceso de producción de energía dentro de la célula. Entonces vemos hacia la parte izquierda, vemos los pulmones y que desde los pulmones a través de la sangre llega a las células del tejido, llega el oxígeno, mientras que desde las células hacia los pulmones se va a hacer un intercambio
de dióxido de carbono. Ya en la parte derecha vemos un diagrama un poco más grande, donde estamos viendo es la constitución del alveolo, o sea, de ese intercambio que hay de oxígeno y de dióxido de carbono dentro del alveolo y que está jugando un papel importante el glóbulo rojo al ser la estructura que va a llevar tanto el oxígeno hacia los tejidos como el dióxido de carbono desde los tejidos y que ya sabemos que está asociado a la hemoglobina. En cuanto a las moléculas inorgánicas, encontramos primero los carbohidratos. Entonces, ¿los carbohidratos qué son? Los carbohidratos son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, hace parte fundamental de la obtención de energía por parte de nuestras células. Bueno, se pueden clasificar según la estructura, ya lo vamos a ver, pero básicamente ya sabemos que lo conocemos como un azúcar. ¿Listo? Lo podemos encontrar en forma de monosacárido, de disacárido y de polisacárido. Si ustedes ven la esquina superior derecha, vemos un diagrama de cómo es una molécula de azúcar, ¿sí? Vemos que está constituido por sus carbonos y por sus hidrógenos. Entonces, si hablamos de un monosacárido, quiere decir que solamente una de esas estructuras hexagonales. Bueno, entonces los ejemplos pueden ser la glucosa o la fructosa. Si encontramos dos de esos anillos hexagonales, ya no estaríamos hablando de un monosacárido, que sería uno, sino de un disacárido, o sea, dos estructuras. Bueno, como disacáridos encontramos la maltosa, la sacarosa y la lactosa. El hecho que sean moléculas más complejas, pues quiere decir que su degradación también lleva un poco más de tiempo. De ahí que, hablando específicamente de la lactosa, haya personas que son intolerantes a la lactosa, porque es una molécula mucho más compleja y requiere una enzima específica para poderla degradar. Y hay personas que no cuentan muy bien con esa enzima y de ahí viene, digamos que todo el disconfort que genera la intolerancia a la lactosa. Como polisacáridos, es decir, que ya no son dos anillos, sino que son varios. Entonces, como polisacáridos encontramos el almidón, el glucógeno y la celulosa. El almidón lo habrán escuchado que hace parte de alimentos como la yuca, como el plátano. Y ya vemos entonces que tiene digamos que una estructura molecular mucho más compleja. Entonces eso viene relacionado con la forma en que se va a metabolizar esa molécula. Bueno, el glucógeno es la forma en que se almacena la glucosa dentro del músculo. Yo no puedo almacenar glucosa directamente. La glucosa está en sangre. O sea, usted come y producto de la digestión luego vamos a encontrar glucosa en sangre, que es, bueno, ya en otros casos que han escuchado de la diabetes, que se aumenta el azúcar en la sangre, ¿sí? O sea, la glucosa está libre en sangre. Pero cuando la vamos a almacenar dentro del músculo, no se almacena como glucosa, sino como glucógeno. Es decir, que yo tengo unas reservas de glucógeno en mi músculo que puedo utilizar sin necesariamente haber comido antes. Entonces, esa es la importancia del glucógeno. Y la celulosa hace parte de la estructura de las plantas. Entonces esa molécula que les da rigidez, que le da resistencia a las plantas, dado que pues el tallo, por ejemplo, está muy expuesto al ambiente, entonces debe tener una estructura que pueda brindarle esa protección y obviamente tiene que responder a una estructura molecular mucho más compleja. Otra división que podemos encontrar es la división de los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Entonces digamos que los carbohidratos simples estamos hablando que se va a aumentar mucho más ese pico de glucosa que encontramos en sangre, ¿sí? Entonces vamos a tener como un pico y luego va a decaer en esos niveles de glucosa en sangre. Mientras que los carbohidratos complejos son carbohidratos que se encuentran en ese tipo de alimentos que pueden ver en la parte inferior y que digamos que su metabolización es más prolongada, es decir, que los niveles de glucosa se van a mantener un poco más en sangre. Entonces es recomendable más en las dietas y demás consumir carbohidratos complejos, porque está relacionado con un proceso de digestión diferente y que nos va a brindar los niveles de glucosa más estables en sangre. La siguiente biomolécula orgánica se trata de los lípidos. Los lípidos están constituidos principalmente por carbono e hidrógeno y en una menor medida están constituidos por oxígeno. También pueden contener otros elementos, pueden tener azufre, pueden tener nitrógeno, fósforo, pero esencialmente los elementos que mencioné inicialmente. Entonces tienen función de que son materiales aislantes, son amortiguadores físicos, son principalmente una reserva energética, por lo tanto van a ser el sostén del metabolismo.
O sea, si bien yo tengo unas reservas de glucógeno, que fue lo que les mencioné inicialmente con la parte de los carbohidratos, los lípidos brindan un mayor aporte de energía. Entran en metabolismo los lípidos, dan un mayor aporte de energía. Entonces, por eso hablamos que es un sostén del metabolismo. Los lípidos son insolubles en agua, o sea, no se pueden disolver en agua. Y usted lo ve cuando pone una gota de aceite en un tarro con agua y finalmente, pues eso nunca las dos sustancias se van a mezclar. ¿Listo? Entonces podemos ver aquí en este diagrama cómo es la estructura de una molécula de un lípido y vemos que sí corresponde a una cadena amplia de carbonos. En esta imagen podemos ver la división básica de los lípidos. Entonces, los lípidos se dividen en simples, complejos y asociados. Los lípidos simples son aquellos que están formados por cadenas de carbonos, como vimos en la imagen anterior, y un alcohol, ¿sí? Que sería un glicerol, básicamente. Los complejos, como ven los nombres, son fosfoglicéridos, glucolípidos y lipoproteínas. Los fosfoglicéridos pues tendrán dentro de su estructura un grupo fosfato, los glucolípidos tendrán asociados glucosa y las lipoproteínas son proteínas que tienen componentes de lípido. O sea que hablaríamos de que no tienen solamente una estructura de lípido puramente, sino que está combinado con otra molécula. Bueno, y los asociados hablamos de moléculas más grandes, más complejas, digamos que en la estructura molecular y que están relacionados a una función específica del cuerpo. Es decir, ya hablamos que la función de los lípidos era de amortiguación, era de sostener el metabolismo. Estos lípidos asociados, su función no es esa, su función es cumplir básicamente funciones hormonales. Bueno, entonces por eso se clasifican como asociados. Las proteínas son compuestos formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, es decir, esos elementos que al principio les nombré, que eran los que constituían más del 90% de todos los seres vivos. En algunas ocasiones pueden presentar otros elementos, como el azufre, pero básicamente son los elementos que mencioné inicialmente. Son estructuras químicas de mayor valor biológico, es decir, son digamos que las moléculas orgánicas que tienen mayor importancia ya que cumplen diversas funciones que ya las vamos a revisar. En esta tabla podemos observar entonces que vemos hacia la parte izquierda la función que tienen las proteínas y bueno, los ejemplos que podemos ver dentro de esa función. Por ejemplo, la función enzimática, es decir, las enzimas son proteínas. Las funciones de las enzimas básicamente son acelerar las reacciones químicas en donde están haciendo parte. Tienen una función estructural, es una función demasiado importante la función estructural, porque básicamente están formando todas las estructuras de nuestro cuerpo. Transporte, el ejemplo más claro, como mencionan ahí en la diapositiva, es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está asociada a otro elemento, que es el hierro. Y que ya sabemos que la función es el transporte pues, del oxígeno o del dióxido de carbono. Tiene una función hormonal, o sea, las hormonas como tal, la sustancia que segrega la glándula es una proteína. Si bien vimos que la glándula como tal es tejido epitelial, la hormona que libera, estamos hablando de un componente de proteína. Defensa, los anticuerpos, que son quienes nos defienden de los agentes extraños, en su estructura son proteínas. De reserva, bueno, ahí ponen un ejemplo de clara de huevo, que digamos que esta tabla sale el texto de ustedes, pero me gustaría que tuvieran en cuenta que la función de reserva está asociado al sostén energético. O sea, si bien les dije que los lípidos son los quienes más aportan energía, los carbohidratos claramente también, las proteínas aportan energía, pero no es lo ideal que una proteína ingrese como sostén del metabolismo, o sea, que ingrese como sostén energético. Bueno, esos son determinados casos en que pues la proteína jugaría este papel, pero pues no hay que quitarle, igual que tienen la capacidad de cumplir esa función. Y contráctiles, acuérdense que las proteínas que encontramos en el músculo esquelético, que son la actina y la miosina, esos filamentos son proteínas, su estructura es de proteína. Entonces, estructuralmente, ¿cómo son las proteínas? Entonces, las proteínas están constituidas por una cadena de aminoácidos, es decir, que la estructura principal, la estructura primaria, es un aminoácido. Los aminoácidos tienen la siguiente forma que pueden ver ahí en la diapositiva. Están formados por un grupo amino, o sea, la parte que está en verde, que dice NH2, ¿sí? Que está el nitrógeno con los dos enlaces con los hidrógenos.
Un grupo carboxilo, que estamos hablando de la unión de un carbono con dos hidrógenos, con dos oxígenos, perdón, un hidrógeno que lo podemos ver en rojo hacia la parte derecha. Un átomo de hidrógeno y un grupo radical, que es la parte que aparece en azul, la letra R en azul. El grupo radical es el grupo que va a cambiar según el aminoácido. Bueno, digamos que va a seguir esa estructura básica del grupo amino, del grupo carboxilo, del hidrógeno, pero es el radical el que va a cambiar según el aminoácido al cual nos estamos refiriendo. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Dentro de los grupos de aminoácidos podemos encontrar que hay 20. O sea, hay 20 aminoácidos que tienen importancia biológica, o sea, que los necesitamos en nuestro cuerpo, de los cuales 10 son esenciales. ¿Qué quiere decir que sean esenciales? Que no los producimos dentro de nuestro cuerpo, no los podemos sintetizar, o sea que ¿dónde se deben obtener? De la dieta. ¿Listo? Entonces son 20 de importancia biológica, pero 10 no los podemos producir. Los 10 están ahí seleccionados, se los puse encerraditos en un cuadrado. Entonces, si pueden ver, todos los aminoácidos, independientemente si es aspargina o si es glutamina o si es isoleucina, cualquiera tiene esa estructura básica que vimos del grupo amino, del grupo carboxilo, del hidrógeno. Y lo que va a cambiar es entonces el grupo radical. O sea, observen cada una de las moléculas. ¿Y dónde está el grupo carboxilo? Donde ustedes encuentren el doble enlace con el oxígeno. Ahí estaríamos hablando del grupo carboxilo. Inmediatamente cercano a él podemos ver el NH2, que es el grupo que está relacionado con el nitrógeno. Entonces vemos que siempre siguen la misma estructura básica, pero lo que va a cambiar es el grupo radical. Entonces, ¿cómo se va a formar una proteína? Mire, entonces vemos acá el diagrama, tenemos 4 estructuras. Vamos a iniciar con una estructura primaria. Entonces, imaginemos que cada uno de los circulitos es un aminoácido. O sea, yo voy a tener una cadena de aminoácidos. Bueno, esa es una estructura primaria, la sola cadena. Esa cadena se empieza a replegar, ¿sí? Como podemos ver en la estructura secundaria. Y miren que hay una línea punteada entre los aminoácidos, o sea que yo estoy formando otros enlaces. Entonces, acuérdense que los enlaces que iban entre moléculas, estamos hablando de puentes de hidrógeno. Entonces miren que ahí se empiezan a formar los enlaces entre los aminoácidos dentro de una estructura secundaria. En la estructura terciaria podemos ver que aparte del replegamiento que hubo en la estructura secundaria, va a haber otro tipo de replegamiento ya ocupando un mayor espacio. Hablaríamos de una estructura terciaria. Y finalmente una estructura cuaternaria es cuando unimos 4 grupos de estructuras terciarias, o sea que es una molécula, o sea es una proteína bastante robusta. Ejemplo claro, la hemoglobina, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, miren aquí en el diagrama, vemos el glóbulo rojo, el eritrocito, que es quien lleva en su interior la hemoglobina, y vemos la estructura de la hemoglobina, que es una estructura cuaternaria, o sea, estoy uniendo 4 grupos terciarios y formando una sola proteína, que es la hemoglobina. Vemos que esta hemoglobina está asociado a un hierro, o sea que no solamente tenemos esa estructura de aminoácidos, sino que también tenemos hierro dentro de la estructura molecular. Entonces ya nuevamente mencionamos la función de la hemoglobina. Como ustedes pueden ver, hacia la izquierda está llevando las moléculas de oxígeno y hacia la derecha la imagen vemos que está unido, está asociado a moléculas de dióxido de carbono. Otra proteína importante que ya había mencionado son las enzimas. Entonces las enzimas son moléculas proteicas que no van a cambiar su estructura. O sea, dentro de la reacción química no van a cambiar su estructura, pero tienen la propiedad de acelerar las reacciones químicas. O sea, son reacciones que si yo las dejara que ocurrieran espontáneamente podrían durar mucho tiempo. Entonces las enzimas lo que van a hacer es servir de acelerador de esas reacciones. ¿Listo? Pueden lograr la síntesis, que es la producción, acuérdense, o la degradación de moléculas, porque no todas las reacciones son de síntesis, hay reacciones que son para degradar moléculas, las que son propias pues dentro de nuestro metabolismo al, digamos que degradar, desdoblar los alimentos. Todas las enzimas son proteínas, les mencioné al principio. Entonces, por lo tanto, están controladas por el ADN celular. O sea, la función de esas enzimas está controlada por el ADN. Cuando se aumenta la temperatura, ¿sí? Del ambiente en donde se encuentran las enzimas, esto puede llegar a afectar su función.
Bueno, o sea, sufren desnaturalización, se llama el término. Entonces, digamos que las temperaturas altas no son muy recomendables, pero para las funciones celulares. Entonces, por eso hablamos que los picos de fiebre, donde se aumenta mucho la temperatura, pues claramente esto va a llevar a un mal funcionamiento de ciertas enzimas. Vemos acá un ejemplo de cómo sería la acción de las enzimas. Entonces, podemos ver que la enzima sería lo gris, la estructura gris, y un sustrato. Digamos que en esta reacción, que no hemos puesto nombres a las moléculas, el objetivo de esta reacción es desdoblar ese sustrato que está en verde, o sea, romperlo. Entonces encontramos que el sustrato va a interactuar con el sitio activo de la enzima. Todas las enzimas tienen un sitio activo, es decir, una parte de la enzima que va a estar directamente relacionada con la reacción y que la va a activar obviamente para que participe dentro de la reacción. Entonces, se va a crear un complejo enzima-sustrato, o sea, está relacionado íntimamente el sustrato, que es el que voy a dividir, con la enzima. Ocurre la reacción química y finalmente se van a liberar los productos. O sea, ¿cuál era el producto de esta reacción? Esperábamos que el sustrato que estaba unido ahora se divida en dos. O sea, ese es el producto que necesitábamos y entonces esa es la reacción que la enzima va a acelerar. Poniéndole nombre ahora a las moléculas en el ejemplo anterior, miren, la enzima es la que aparece en azul. Y vemos que lo que necesitamos romper es una molécula de sacarosa, es decir, está formada por una fructosa y una glucosa, o sea que estamos hablando de un disacárido. ¿Listo? Entonces, el sustrato va a entrar en contacto con la enzima, con el sitio activo de la enzima. La acción enzimática va a favorecer el rompimiento del enlace que existe entre la fructosa y la glucosa, que es lo que vemos en amarillo. Y luego finalmente se van a liberar los productos que vemos hacia la parte derecha en una tonalidad de rojo. Vemos la glucosa y la fructosa por aparte, que ese era el objetivo de la reacción. O sea que se está logrando el objetivo mediado por una enzima. Finalmente, otra de las biomoléculas orgánicas que vamos a ver son los ácidos nucleicos. Pues, ¿cuál es la función de los ácidos nucleicos? Principalmente son los responsables de transmitir la información genética de una generación a la otra. Esa es su función principal, transmitir esa información hereditaria entre las generaciones. Se van a localizar en todas las células vivas, o sea, todas las células que tienen vida tienen que tener un material genético. Y obviamente en los virus también. Es otra, digamos que otra forma celular, pero igual tiene que contener un material donde esté toda la información. Son cadenas pequeñas que están formadas por nucleótidos. ¿Listo? También van a tener una base nitrogenada y un azúcar. Pero ¿cuál azúcar va a ser? Va a ser un azúcar de 5 carbonos. Si se acuerdan, antes las estructuras de carbohidratos que vimos eran de 6, eran hexagonales. Esta no, este es un azúcar de 5 carbonos. Por lo tanto, se va a conocer como una pentosa. Y bueno, vamos a tener también un radical fosfato. Entonces vamos a identificar en la imagen qué es lo que les acabé de mencionar. Entonces miren, el azúcar sale en verde, que es la pentosa y que tiene 5 carbonos. ¿Listo? Vamos a encontrar una base nitrogenada, que ya vamos a hablar sobre esas bases nitrogenadas, y aparece en color morado. Y en la parte azul vamos a encontrar el radical fosfato que les había mencionado. Entonces esa es la estructura básica que tiene un ácido nucleico. Entonces, estas son las bases nitrogenadas que les había mencionado en la imagen anterior. Entonces, podemos ver que son 5. Bueno, hay 2 que pertenecen al grupo de las purinas y hay 3 que pertenecen al grupo de las pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son citosina, uracilo y timina. Bueno, pero no todas van a estar en el ADN. ¿Okay? Unas van a pertenecer al ADN y otras van a pertenecer al ARN. Acuérdense que el ADN es la información genética de la célula como tal que está en el núcleo y el ARN está relacionado con la formación de proteínas, que después hablamos de un ARN mensajero que va hacia el ribosoma y que de ahí se forman las proteínas. Bueno, entonces, ¿cuáles van a estar en el ADN? En el ADN vamos a tener adenina, vamos a tener guanina, vamos a tener citosina y vamos a tener timina. Esas 4. Adenina,
guanina, citosina y timina. En el ARN, ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener adenina, vamos a tener guanina, vamos a tener citosina y vamos a tener uracilo. Es decir, que en el ARN no vamos a encontrar timina, o sea, intercambiamos la timina por uracilo. Y esa es la diferencia que existe entre el ARN y el ADN. Una de las diferencias, ya vamos a ver otra diferencia, pero esa es una de las diferencias principales. Entonces, en el ARN encontramos uracilo, mientras que en el ADN encontramos timina. Otra de las diferencias que vamos a encontrar entre el ADN y el ARN, aparte de la función, aparte de la base nitrogenada que ya les expliqué, vamos a encontrar que hay una diferencia entre el azúcar que está presente entre el ADN y el ARN. Vemos hacia la izquierda que dice nucleótido de ADN. O sea, estamos analizando la molécula de ADN. Mientras que en el lado derecho vamos a encontrar en rojo el ARN. Ambos tienen una base nitrogenada, que ya explicamos cuáles eran. Ambos van a tener un grupo fosfato que está encerrado en un circulito amarillo. Pero miren que en el ADN vemos que el azúcar se encuentra en color azul, mientras que en el ARN se encuentra de color rojo. Y miren la diferencia entre el azúcar del ADN y del ARN. Si ustedes ven en la parte inferior, vemos que en el carbono 3 dice OH, en el ADN. Y en el carbono 2 solo está un H. Ahora miren el azúcar que se encuentra en el ARN. Miren que en el carbono 3 dice OH, en el carbono 2 dice OH. Es decir, el azúcar que se encuentra en el ADN es una desoxirribosa, o sea, le hace falta un oxígeno. Mientras que el azúcar que está en el ARN es una ribosa. Por eso el nombre completo del ADN. Entonces, ADN es ácido desoxirribonucleico, o sea, una ribosa que no tiene un oxígeno. Mientras que el ARN se conoce como ácido ribonucleico porque tiene una ribosa completa, o sea, no le hace falta ningún oxígeno. Y esta es otra diferencia entre el ADN y el ARN. Entonces, si vemos una cadena de ADN, podemos ver que todo sigue, todo sigue en la estructura básica. Un fosfato, un azúcar que es una pentosa y una base nitrogenada. Pero entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que cambia es la combinación de la base nitrogenada. Entonces, donde dice base nitrogenada, en alguno podría ser una guanina, en otro una timina, en otro una adenina. Entonces, lo que va a cambiar es la combinación que existe entre las bases nitrogenadas. Y eso es lo que finalmente va a hacer que los individuos sean diferentes, esas combinaciones. Y ya después de haber visto las biomoléculas como tal, que vimos cuáles eran las moléculas inorgánicas, las orgánicas, los ejemplos, sus características, vamos a ver este tema importante que es entender que es el pH. Entonces el pH está hablando de la relación que va a existir entre los hidrogeniones, ¿sí? O los hidrógenos positivos, y los OH, los grupos hidroxilos que va a haber en una sustancia. ¿Listo? Entonces un ácido va a ser la sustancia que va a donar iones de hidrógeno, mientras que los álcalis o las bases van a ser aquellas que van a donar iones OH, iones hidroxilo. Entonces eso es lo que nos va a medir el pH, pues nos va a servir para determinar si es una sustancia muy ácida o una sustancia muy básica. Entonces, cuando la cantidad de hidrogeniones o de hidroxilos es igual, o sea, de los positivos y los negativos, vamos a hablar que una sustancia es neutra. Aquí vemos en el diagrama una escala de pH que va desde el 0 hasta el 14. El neutro es el 7, ¿listo? Donde vamos a encontrar ese equilibrio entre las cargas positivas y las negativas. Entre mayor sean los hidrogeniones, pues vamos a encontrar que es una sustancia ácida, mientras que menor sea ese número y sean más los hidroxilos, pues es una sustancia alcalina. Entonces va a ir desde muy ácido hasta muy alcalino, pasando por el 7 que es el neutro. ¿Qué sustancia es neutra? El agua. El agua es una sustancia neutra. ¿Listo? El valor de la sangre, el valor del pH de la sangre se encuentra entre 7,35 y 7,45. O sea, ese es nuestro neutro, no necesariamente el 7.
como tal, sino esos valores, entre 7.35 y 7.45. Si está por debajo de 7.35, así no esté en el 0, como vemos la escala, ya estaríamos hablando de que hay una acidificación. Mientras que si está sobre 7.45, ya estamos hablando que es una sustancia básica o que digamos que nuestro organismo se encuentra en los niveles alcalinos. Bueno, puede haber consecuencias en cualquiera de los dos. O sea, bueno, yo tengo retención de CO2, ¿sí? En sangre, mi sangre se vuelve más ácida, o sea que va a bajar el pH por debajo de 7.35. ¿Listo? Casos en que se puede aumentar el pH es que hay algún trastorno renal, un trastorno en el riñón. Claramente ambas situaciones son perjudiciales para nuestra salud, para nuestro correcto funcionamiento. Y finalmente, vemos en esta diapositiva, vemos una escala de pH desde el 0 hasta el 14, como les mencioné, pasando por el neutro que es el 7, y vemos diferentes elementos de nuestra cotidianidad que se encuentran clasificados dentro de esa escala. Entonces podemos ver que dentro de las sustancias ácidas, muy ácidas, encontramos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se encuentra en nuestro estómago, es el ácido del estómago, pero pues claramente se encuentra en dilución. Pero ya vemos que es un ácido muy potente, por eso es que pues puede degradar los alimentos. ¿Listo? Luego vamos aumentando el pH, pasamos por valores de 2 que encontramos en el zumo de limón, de 2.4 en el vinagre, de 4.5 en un tomate. Y luego pasamos a los valores básicos o alcalinos. Entonces encontramos que el huevo se encuentra en 8.5, que la leche de magnesia se encuentra en 10.5. De ahí que cuando hay casos de acidez estomacal, ¿sí? Que es cuando ese ácido clorhídrico está, digamos que ascendiendo en el estómago y está lacerando las paredes de nuestro estómago, se utiliza leche de magnesia, no la milanta, para poder, digamos, neutralizar esa sustancia ácida. Y bueno, esta sería la clase como tal de biomoléculas.